Tres grupos, tres líderes que consiguieron que cientos de personas dejaran atrás la vida que conocían para seguirlos. Algunos abandonaron a sus familias, otros entregaron prácticamente todo lo que tenían y hubo quienes terminaron convencidos de cosas que, vistas desde afuera, parecen imposibles de creer. Pero lo inquietante de estas historias no es solamente cómo terminaron, sino descubrir cómo comenzaron. Porque ninguno de estos grupos se presentó diciendo que estaba creando una secta. Todo comenzó con una idea, una promesa y personas dispuestas a escuchar. Y cuando algunos de sus seguidores entendieron hasta dónde habían llegado, ya era demasiado tarde. Nuestra primera historia comienza en Europa, durante los años 80. En aquella época comenzó a tomar forma un grupo conocido como la Orden del Templo Solar. Entre sus principales líderes estaban Joseph Dimambro y Luc Jouret. Jouret era médico y daba conferencias sobre espiritualidad. Dimambro, por otro lado, era quien ejercía gran parte del control dentro de la organización. Lo que ofrecían no parecía demasiado extraño al principio. Hablaban de espiritualidad, de encontrar un propósito y de prepararse para una transformación que, según ellos, algún día cambiaría a la humanidad. También mezclaban estas ideas con historias relacionadas con los antiguos caballeros templarios y diferentes creencias esotéricas, y algunas personas comenzaron a escucharlos. Para muchos de sus seguidores, entrar al grupo significaba encontrar una comunidad, un lugar donde sentían que pertenecían a algo especial. Pero mientras más se involucraban, mayor era la influencia que la organización comenzaba a tener sobre sus vidas. Algunos entregaban dinero, otros dedicaban cada vez más tiempo al grupo, y poco a poco la confianza en sus líderes se volvió cada vez más importante. Dimambro aseguraba tener conocimientos que los demás no tenían. Decía recibir mensajes provenientes de niveles superiores y dentro del grupo comenzaron a realizarse ceremonias privadas. Durante algunas de ellas, los miembros aseguraban presenciar cosas difíciles de explicar. Luces, apariciones, incluso supuestas manifestaciones sobrenaturales. Para quienes estaban allí, aquello parecía demostrar que sus líderes realmente tenían acceso a algo que los demás no podían comprender. Pero había un problema. No todo era real. Con el tiempo, algunos miembros descubrieron que ciertos fenómenos utilizados durante aquellas ceremonias habían sido preparados para engañarlos. Algunas de las supuestas apariciones y efectos sobrenaturales habían sido creados para convencer a los seguidores de que estaban presenciando algo extraordinario. Y cuando algunas personas comenzaron a descubrirlo, también comenzaron las dudas. Miembros abandonaron la organización. Otros empezaron a cuestionar a sus líderes. Y mientras la confianza dentro del grupo comenzaba a romperse, el mensaje de Dimambro se volvió cada vez más extremo. A comienzos de los años 90, la Orden empezó a hablar con mayor frecuencia sobre el final de este mundo. Según sus líderes, la humanidad se acercaba a una gran transformación, pero ellos creían que algunos miembros de la Orden tenían un destino diferente. Hablaban de un tránsito, una forma de abandonar esta existencia para continuar en otro lugar. Y poco a poco, aquella idea comenzó a convertirse en algo mucho más serio. Entonces llegó octubre de 1994. En Quebec, Canadá, las autoridades encontraron varias personas sin vida en propiedades relacionadas con la Orden. Entre ellas había incluso un bebé. Poco después, a miles de kilómetros de distancia, ocurrió algo todavía mayor. En Suiza, 2 propiedades vinculadas al grupo fueron encontradas incendiadas. Dentro había decenas de miembros de la Orden. Entre ellos estaban Joseph Dimambro y Luc Jouret. La policía comenzó a investigar y rápidamente descubrió que aquello no era simplemente un incendio. Las propiedades habían sido preparadas. Había habitaciones utilizadas para ceremonias, objetos relacionados con las creencias del grupo, y señales de que parte de lo ocurrido había sido organizada con anticipación. Pero había algo todavía más preocupante. No todas las personas encontradas parecían haber llegado al mismo final de manera voluntaria. La investigación encontró indicios de que algunas habían sido asesinadas antes de que las propiedades fueran incendiadas. La historia de la Orden del Templo Solar parecía haber terminado, pero no fue así. Un año después, en diciembre de 1995, otras 16 personas relacionadas con el grupo fueron encontradas sin vida en Francia, y en 1997 ocurrió nuevamente. 5 miembros más murieron en Quebec, Canadá. Para entonces, la Orden del Templo Solar había dejado víctimas en varios países y durante varios años. En total,
74 personas murieron en episodios relacionados con el grupo entre 1994 y 1997. Lo que había comenzado años atrás como una organización que hablaba de espiritualidad y de encontrar una existencia superior, había terminado de una manera completamente diferente. Y quizá una de las partes más inquietantes de esta historia es que no todos los que entraron a la orden sabían hasta dónde terminarían llegando las ideas de sus líderes. Porque entrar había comenzado con algo tan sencillo como escuchar una conferencia. Pero años después, algunos terminarían completamente aislados dentro de una organización que había conseguido controlar una parte enorme de sus vidas. Y si la Orden del Templo Solar consiguió llevar a decenas de personas hasta ese punto, nuestra siguiente historia ocurrió a una escala todavía mayor. Esta vez no fueron decenas, fueron cientos. Y todo terminó dentro de una comunidad construida en medio de la selva. Nuestra segunda historia comienza con un hombre llamado Jim Jones. Durante los años 50, Jones fundó en Estados Unidos una iglesia llamada People's Temple. Y al principio muchas de las cosas que defendía podían resultar atractivas. Hablaba de igualdad racial, de ayudar a las personas con menos recursos y de construir una comunidad donde todos fueran tratados de la misma manera. En una época en la que la segregación todavía estaba presente en gran parte de Estados Unidos, ese mensaje llamó la atención de muchas personas. People's Temple comenzó a crecer, familias enteras se unieron. El grupo abrió comedores, ayudó a personas mayores y desarrolló diferentes proyectos comunitarios. Con el tiempo, Jones trasladó gran parte de la organización a California. Allí consiguió todavía más seguidores y comenzó a relacionarse con políticos y figuras conocidas. Desde afuera, podía parecer simplemente un líder religioso con una comunidad muy comprometida. Pero dentro del grupo, la situación empezó a cambiar. Jones exigía cada vez más lealtad. Algunos miembros entregaban dinero, propiedades y gran parte de sus ingresos a People's Temple. También comenzó a controlar aspectos cada vez más personales de sus vidas. Y mientras más poder conseguía, más difícil se volvía cuestionarlo. Jones empezó a decir que existían personas que querían destruirlos, los medios, el gobierno, antiguos miembros. Cualquiera que criticara a People's Temple podía convertirse, según él, en parte de una amenaza contra la comunidad. Eso provocó que muchos seguidores comenzaran a desconfiar del mundo exterior. Y entonces Jones presentó una solución: crear un lugar donde pudieran vivir lejos de todo aquello. En Guyana, un pequeño país de Sudamérica, People's Temple había conseguido tierras en medio de una enorme zona selvática. Allí comenzaron a construir una comunidad. La llamaron Gunstown. Jones la presentaba como un lugar donde finalmente podrían vivir según sus propios ideales, sin discriminación, sin persecución y lejos de todas las cosas que, según él, estaban destruyendo Estados Unidos. Cientos de personas aceptaron la propuesta. Vendieron propiedades, dejaron trabajos, se alejaron de familiares y viajaron hasta Guyana. Pero cuando llegaron, la realidad no era exactamente la que muchos esperaban. Jonestown estaba completamente aislado. La población más cercana estaba lejos, el trabajo era agotador, el clima era difícil y salir de allí no era tan sencillo como simplemente comprar un boleto y regresar a casa. Jones tenía cada vez más control. Por los altavoces instalados en la comunidad podía hablar durante horas, incluso durante la noche. Sus discursos advertían constantemente que existían enemigos esperando fuera. Decía que Estados Unidos podía intentar intervenir, que querían separar a las familias y que Gunstown era el único lugar donde realmente estaban seguros. También organizaban simulacros en los que los miembros debían prepararse para una posible emergencia. Dentro de la comunidad, Jones los llamaba a demostrar hasta dónde llegaba su compromiso con People's Temple. Mientras todo eso ocurría en Guyana, en Estados Unidos varias familias comenzaron a preocuparse. Algunos antiguos miembros también empezaron a hablar. Aseguraban que personas dentro de Jonestown querían marcharse, pero que no podían hacerlo libremente. Las denuncias terminaron llegando hasta el congresista estadounidense Leo Ryan. Ryan decidió viajar personalmente a Guyana para comprobar qué estaba ocurriendo. En noviembre de 1978 llegó acompañado por periodistas, familiares de miembros y otras personas. Entraron en Gunstown. Jones intentó mostrarles una comunidad tranquila. Hubo música, comida y personas diciendo frente a las cámaras que estaban felices allí. Por un momento podía parecer que las acusaciones habían sido exageradas, pero durante la visita ocurrió algo.
Algunos miembros comenzaron a acercarse discretamente al grupo de Ryan. Querían irse. Uno de ellos incluso entregó una nota diciendo que varias personas deseaban abandonar Jonestown. Ryan decidió ayudar a quienes quisieran regresar con él. El ambiente comenzó a cambiar rápidamente. Finalmente, Ryan y un grupo de personas dejaron la comunidad y se dirigieron hacia una pista de aterrizaje cercana, en Port Kaituma. Estaban preparando los aviones para salir de Guyana cuando apareció un vehículo. Dentro viajaban hombres relacionados con People's Temple. Se acercaron al grupo y comenzaron a disparar. Leo Ryan murió allí junto con otras personas. Algunos periodistas resultaron heridos. Mientras eso ocurría en la pista, Jim Jones reunió a los miembros que permanecían en Jonestown, y esa reunión fue grabada. El audio todavía existe. En él puede escucharse a Honis hablando frente a sus seguidores mientras intenta convencerlos de que ya no existe una salida. Incluso se escucha a una mujer cuestionar lo que estaba proponiendo. Pero Holmes continúa. Después de años diciendo que el mundo exterior quería destruirlos, ahora utilizaba la muerte de Ryan como prueba de que finalmente ese momento había llegado. Durante las siguientes horas ocurrió el desenlace por el que Jonestown sería conocido para siempre. Más de 900 personas murieron. Entre ellas había cientos de menores. Jim Jones también fue encontrado muerto. Cuando las autoridades llegaron a la comunidad, la magnitud de lo ocurrido era difícil de comprender. Prácticamente toda la población de Jonestown había desaparecido en un solo día. Pero esta historia no comenzó aquel 18 de noviembre de 1978. Había comenzado décadas antes, con una iglesia que hablaba de igualdad, con una comunidad que ayudaba a personas y con seguidores que poco a poco comenzaron a entregar cada vez más control sobre sus vidas a una sola persona. Cuando Jones los llevó hasta Guyana, ya no solamente controlaba la organización, también controlaba gran parte de la información que recibían, dónde vivían, con quién hablaban y qué debían creer sobre el mundo que existía fuera de Jonestown. Por eso, quizá lo más inquietante de esta historia no sea solamente cómo terminó, es pensar en todos los pequeños pasos que hicieron falta para llegar hasta allí. Y casi 20 años después, otro grupo tendría un desenlace que volvería a sorprender a Estados Unidos. Pero esta vez no habría una selva ni una comunidad aislada en Sudamérica. Habría computadoras, una página de internet, un cometa cruzando el cielo y 39 personas convencidas de que una nave venía a buscarlas. Nuestra última historia comienza en los años 70, cuando Marshall Applewhite conoció a una mujer llamada Bonnie Nettles. Applewhite había estudiado para convertirse en ministro religioso y también había trabajado como profesor de música. Nettles era enfermera y estaba profundamente interesada en la astrología y la espiritualidad. A pesar de venir de mundos diferentes, los dos conectaron rápidamente. Comenzaron a pasar mucho tiempo hablando sobre religión, profecías y la posibilidad de que algunos relatos de la Biblia tuvieran una explicación completamente diferente. Poco a poco desarrollaron una idea. Según ellos, por encima de la existencia humana había otro nivel. Lo llamaban The Next Level. Applewhite y Nettles comenzaron a creer que algunos seres descritos tradicionalmente como ángeles podían ser, en realidad, seres extraterrestres pertenecientes a ese nivel superior. Pero había algo todavía más importante. Ellos creían que los seres humanos también podían llegar hasta allí. Comenzaron a viajar por Estados Unidos organizando reuniones donde explicaban sus ideas a cualquiera que quisiera escucharlos. Y algunas personas comenzaron a seguirlos. En 1975, una de sus reuniones en Oregon llamó especialmente la atención después de que varias personas decidieran dejar atrás la vida que conocían para unirse al grupo. Algunos abandonaron trabajos, vendieron pertenencias y se alejaron de familiares. Applewhite y Nettles terminaron siendo conocidos como T y Do. Los seguidores eran los estudiantes, ellos eran los maestros. Y mientras el grupo se mantenía unido, también comenzaron a aparecer reglas cada vez más estrictas. Los miembros seguían horarios específicos, utilizaban ropa parecida y trataban de eliminar cualquier comportamiento que consideraran demasiado individual. Las relaciones sentimentales y sexuales tampoco formaban parte de la vida que querían construir. El celibato se convirtió en una regla importante porque creían que los deseos humanos podían impedirles avanzar hacia el next level. Con el tiempo, algunos miembros llevaron esa idea hasta extremos todavía mayores. Varios hombres del grupo, incluido Marshall Applewhite, llegaron a someterse voluntariamente a castraciones. Todo giraba alrededor de una misma idea.
El cuerpo humano no era lo más importante. Lo importante era aquello que vendría después. Pero en 1985 ocurrió algo que obligó a Applewhite a cambiar una parte fundamental de lo que habían enseñado durante años. Bonnie Nettles murió de cáncer. Hasta ese momento existía la expectativa de que el paso al next level podría ocurrir mediante una transformación física. Pero Bonnie había muerto, y si ella era una de las dos personas que debía guiar al grupo, su muerte creaba un problema enorme para todo lo que habían creído. Applewhite encontró una explicación. Según él, Bonnie no había fracasado, simplemente había abandonado su cuerpo antes que los demás. A partir de entonces, el cuerpo humano comenzó a ser descrito cada vez más como un vehículo temporal, algo que utilizaban durante su estancia en la Tierra y que algún día tendrían que dejar atrás. Ese cambio sería fundamental para entender lo que ocurriría años después. Durante un tiempo, el grupo mantuvo un perfil relativamente bajo. Algunos seguidores se marcharon, pero quienes permanecieron continuaron preparándose para llegar al next level. Entonces llegaron los años 90. Y con ellos apareció una herramienta completamente nueva, Internet. Los miembros de Heaven's Gate aprendieron diseño web y comenzaron a trabajar creando páginas para diferentes clientes. Incluso desarrollaron un negocio llamado Higher Source. Al mismo tiempo, utilizaron Internet para publicar sus propias ideas. Heaven's Gate creó una página web donde explicaban quiénes eran, qué creían y qué pensaban que iba a ocurrir con la humanidad. Y entonces apareció algo en el cielo, Hale-Bopp. Un enorme cometa descubierto en 1995 que durante los siguientes años se convirtió en uno de los acontecimientos astronómicos más comentados del momento. Millones de personas esperaban verlo, pero alrededor del cometa también comenzaron a circular rumores. Uno de ellos aseguraba que un objeto desconocido viajaba detrás de Hale-Bopp. La supuesta existencia de aquel objeto nunca fue demostrada. Pero para Applewhite, aquello era exactamente la señal que llevaba años esperando. Llegó a la conclusión de que detrás del cometa viajaba una nave relacionada con el Next Level. Y si querían alcanzarla, tenían que estar preparados para abandonar sus vehículos humanos. Para entonces, 39 miembros vivían juntos en una enorme casa alquilada en Rancho Santa Fe, California. Allí trabajaban con computadoras, seguían sus rutinas y esperaban la llegada del cometa. Pero poco a poco comenzaron los preparativos. Organizaron sus pertenencias, prepararon pequeños bolsos, compraron ropa similar y comenzaron a grabar videos de despedida. Esas grabaciones todavía existen y probablemente sean una de las partes más extrañas de toda esta historia, porque frente a la cámara aparecen personas hablando tranquilamente sobre lo que están a punto de hacer. Algunos incluso sonríen. No hablan como personas que creen que todo está a punto de terminar. Hablan como personas convencidas de que finalmente llegó el momento que llevaban años esperando. Para ellos, aquello no representaba el final. Era simplemente el siguiente paso. En marzo de 1997, Hale-Bopp se encontraba cerca de su momento de mayor visibilidad. Y dentro de la casa de Rancho Santa Fe, los miembros de Heaven's Gate comenzaron a llevar a cabo el plan. Lo hicieron durante varios días y en diferentes grupos. Cuando unos morían, otros miembros permanecían allí para acomodar sus cuerpos antes de que llegara su propio turno. Finalmente, el 26 de marzo de 1997, un antiguo miembro realizó una llamada para que alguien fuera a revisar la propiedad. Las autoridades llegaron hasta la casa. Cuando encontraron a las 39 personas sin vida. Eran 21 mujeres y 18 hombres. Muchos estaban acostados en camas o colchones y habían sido cubiertos con telas de color púrpura. Vestían ropa oscura muy parecida y varios llevaban el mismo modelo de zapatillas. Entre ellos estaba Marshall Applewhite. La noticia recorrió rápidamente Estados Unidos y cuando comenzaron a aparecer los videos que habían dejado, millones de personas pudieron escuchar directamente a los miembros explicar por qué habían tomado aquella decisión. Pero Hale-Bopp no había creado Heaven's Gate. Para entonces, algunos de ellos llevaban más de 20 años siguiendo aquellas ideas. Habían abandonado familias, relaciones, trabajos y gran parte de la identidad que habían tenido antes de entrar al grupo. Durante años habían escuchado que la Tierra era solamente un lugar temporal y que sus cuerpos eran vehículos que algún día tendrían que abandonar. El cometa simplemente se convirtió en la señal final que Applewhite estaba esperando. La nave que creían que viajaba detrás de Hale-Bopp nunca fue encontrada. Nunca apareció evidencia que demostrara que realmente existía.
Pero para las 39 personas dentro de aquella casa, eso ya no importaba. Ellos estaban convencidos de que sabían exactamente a dónde iban. Y hay algo especialmente extraño que quedó después de todo aquello. La página web de Heaven's Gate continuó disponible en Internet. Décadas después, todavía conserva textos, imágenes y documentos relacionados con las creencias del grupo. Es prácticamente una cápsula del tiempo de una organización que comenzó con 2 personas hablando sobre religión y vida extraterrestre y terminó con 39 personas esperando abandonar la Tierra. 3 sectas completamente diferentes, pero con algo en común. Todas comenzaron ofreciendo algo que muchas personas estaban buscando: un propósito, una comunidad o simplemente la sensación de pertenecer a algo más grande. Lo que vino después fue muy diferente en cada caso. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Cuál de estas 3 historias te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Y si conoces alguna secta, desaparición, misterio, caso paranormal o cualquier historia extraña que creas que merece aparecer en Archivo Omega, puedes enviármela al correo que encontrarás en la descripción. Nos vemos en el próximo caso.